En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos pues con el Catecismo. Estamos en el primer artículo del credo y estamos viendo qué nos enseña el Catecismo respecto a los ángeles. Estamos en la pregunta 39 que dice así: ¿permanecieron fieles a Dios todos los ángeles? Dice la respuesta: no permanecieron fieles a Dios todos los ángeles, sino muchos de ellos, por soberbia, pretendieron ser iguales a Él e independientes, y por este pecado fueron desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno. El pecado de los ángeles, la defección de los ángeles, acaudillados por Satanás, por Lucifer, pecado de soberbia, dice el Catecismo, pretendieron ser iguales a Dios e independientes, no depender de Dios, y como suelen enseñar, creo que San Agustín o muchos teólogos, dicen que parte de la razón de la rebeldía fue porque Dios les manifestó el plan que tenía de hacerse hombre, la futura encarnación, y que por la soberbia de Lucifer, es decir, como yo, mi naturaleza angélica superior a un hombre, hay que arrodillarme ante el hombre Dios. Y dicen algunos comentarios, creo que algunos santos, San Agustín creo, no estoy 100% seguro, razones por su soberbia, no haber querido someterse a esa disposición de Dios. Y también tener en cuenta que el primer pecado de Adán y Eva fue también por soberbia, como el de los ángeles. También seréis como dioses. El demonio poniendo esa tentación también de sobre nuestros primeros padres, ese primer pecado. La siguiente pregunta, la 40. ¿Cómo se llaman los ángeles desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno? Los ángeles desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno se llaman demonios, o diablos, que también se les dice, y su caudillo se llama Lucifer o Satanás, el príncipe de las tinieblas. Es interesante saber que el infierno fue creado precisamente por la defección de los ángeles para el castigo de ellos. Evidentemente, cuando Dios crea el mundo, el infierno es algo que es creado únicamente para los ángeles, como lugar de castigo precisamente por el pecado tremendo de soberbia que hicieron, por el cual fueron condenados. Y la siguiente pregunta, muy interesante, la 41, dice así: ¿Pueden los demonios hacernos algún mal? Sí, dice la respuesta. Los demonios pueden hacernos mucho mal en el alma y en el cuerpo, si Dios les da licencia, mayormente tentándonos a pecar. Interesante la salvedad que hace el Catecismo: si Dios les da licencia, porque evidentemente que Dios los tiene, digamos, restringidos, o muy restringido, la influencia o lo que nos pueden hacer. Es más, si Dios no les tuviera, digamos, esa restricción o ese control sobre ellos, no permitiendo hacernos lo que ellos quisieran, estaríamos perdidos. Los demonios nos podrían hacer volar en 1000 pedacitos, podrían destruirnos. Podrían primero poner una tentación que no pudiéramos vencer y después destruirnos, matarnos para que cayéramos al infierno. Por supuesto, eso no puede ser así porque Dios no les da cualquier licencia a hacer lo que sea, sino solamente lo que Él les permite. Y como dice el Catecismo, pueden hacernos mucho mal en el alma, principalmente, haciéndonos caer en pecado, caer en errores o herejías también, cuidado. Las apariciones también, falsas apariciones. No olvidemos, como dice San Pablo, Satanás puede aparecerse como ángel de luz. Entonces, tener cuidado con todo el mundo de las apariciones, el aparicionismo. Nos puede hacer mucho daño por ahí el demonio o los demonios, induciéndonos a error por ese lado, haciéndonos pensar que es algo de Dios. Por eso siempre la regla de prudencia que enseña San Juan de la Cruz: 0 apariciones, no andar pendiente de esas cosas, no andarlas buscando, no quererlas, ignorarlas en la medida que uno pueda, no andar pendiente de ese mundo, porque uno siempre que está pendiente de eso, uno abre una portita al demonio. Muy fácil para él, ya ve que uno está ahí, mete la cola, se aparece como la Virgen María, como San José, hace pensar que es cosa de Dios, y puede ser cosa y bien, y muchas veces es, y la mayoría de las veces lo es, porque Dios no usa normalmente sus medios con todo el mundo, cosa del demonio. Entonces tener mucho cuidado, que nos puede hacer mucho daño por el demonio, induciéndonos a error. Y también el daño en el cuerpo, enfermedades puede producirlas el demonio. ¿Cuántos no hubo nuestro Señor, Dios nuestro Señor Jesucristo, que sanó en el Evangelio, que tenían enfermedades por demonios? Y aquí está el tema de la brujería que existe y que hay, cómo nos pueden hacer daño por ahí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que normalmente, digamos, en principio, por regla,
los daños que nos pueden hacer a través de la brujería y en ese sentido a través de los demonios o del diablo, normalmente no tiene efecto en quien vive bien, en quien vive en gracia. En una fiesta que fue hace sábado, hace 8 días, que cayó la fiesta de San Cipriano y Santa Justina Mártir, en la pequeña lección histórica que pone el breviario, dice muy interesante porque Cipriano, antes de convertirse, él era precisamente un hechicero, un mago, que de hecho buscaba trastornar el juicio a Justina Mártir, a Santa Justina, y también hacerla ceder a los deseos impúdicos de algún joven que lo buscó como hechicero. Y es muy interesante porque allí, en la lección histórica del breviario, dice que como vio que no servía lo que hacía para hacer que Justina cediera, el mismo diablo le reveló, el demonio con que él tenía sus tratos, porque era hechicero, que él no podía hacer nada a los que verdaderamente daban culto a Cristo, vivere cólera en Cristo, a los que verdaderamente dan culto a Cristo. ¿Y quiénes dan verdaderamente culto a Cristo? Los que viven en gracia, confesados, sin pecado mortal, haciendo sus oraciones, su santo rosario diario, viviendo en definitiva en Dios y para Dios. Y por regla los que así viven, la brujería y en términos generales cualquier cosa del demonio no les puede hacer daño. Decimos por regla porque es verdad que Dios ha permitido, y lo vemos en vida de santos, que el demonio moleste, haga allí sus molestias, como el santo cura de Ars y cuantos otros. Pero por regla, si uno está bien con Dios, no va a servir nada de eso. Lo decimos y hay que tener en cuenta porque no es raro que se aparezcan personas, ¿no? Que yo veo cosas, que el demonio, que ruidos, no sé cuánto, que hagan mi oración, padre, un exorcismo, una oración de liberación, etc. A ver, pero primero cuéntenos su vida, cómo va, no, pues sí, hace como 30 años que no me confieso, vivo en unión libre y no sé cuántos más pecados. Bueno, pues empiece poniendo en orden su vida, una buena confesión, arregle sus cuentas con Dios, y normalmente eso basta, y no va a haber ni necesidad de hacer exorcismos ni nada. Entonces tened eso en cuenta, porque no es raro para esta gente cuya vida es un desorden, que no adoran o dan culto verdaderamente a Cristo y sufren de estas cosas y pretenden, sin arreglar sus cuentas con Dios, que uno les haga ya exorcismo. No, primero arreglar las cuentas con Dios, y por regla eso va a bastar y va a sobrar para anular toda esa influencia del demonio, si lo hubiera, porque el demonio no puede sobre los que realmente adoran a Cristo, los que realmente rinden culto a Dios nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda que el mayor daño o mal que el demonio puede hacer es inducirnos al pecado. Dice el catecismo, mayormente tentándonos a pecar, el mayor mal que nos puede hacer. En todo caso, dejamos allí por el día de hoy. Dios mediante, seguiremos viendo durante la semana que más nos enseña el catecismo sobre los ángeles. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.